Bienvenidos a su podcast Hablemos Claro. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante: sueños rotos. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido sueños. Y más cuando estábamos pequeños. Yo creo que en algún lapso de nuestra infancia soñamos con ser algo, con lograr algo, algunos objetivos, y más grandes, cuando fuimos creciendo, nos fuimos dando cuenta que para poder alcanzar esos sueños necesitábamos esforzarnos un poco más, y había algunas cosas, o hay algunas cosas que teníamos que hacer para poder lograrlo. Los sueños a veces se pueden cumplir, a veces no, a veces quedan ahí frustrados porque no nos alcanza para poder lograrlos. Y puede haber muchos tipos de sueños. A veces de niños, los sueños de los niños a veces es poder ser un doctor, un bombero, policía, una maestra, algunos quieren ser abogados, ¿sí? Hay muchos sueños en la vida. Algunos quieren poner un negocio, algunos quieren lograr objetivos como dinero, casas, muchísimas cosas, ¿no? Hay muchos sueños que el ser humano tiene, pero para poder alcanzar esos sueños a veces tenemos que esforzarnos. Yo creo que más bien tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para poder alcanzar ese tipo de sueños. Tenemos que hacer planes, poner metas, objetivos para poder alcanzar esos sueños. Hay veces que queremos que esos sueños se hagan realidad estando sentados o sin hacer absolutamente nada. Pero la realidad es que para poder alcanzar esos sueños, esos objetivos, esas metas, tenemos que levantarnos. Debemos de estar preparados para poder alcanzarlos. Prepararnos para poder alcanzar ese tipo de sueños. A veces es imposible poder alcanzarlos porque tal vez no tuvimos recursos, porque tal vez no nos esforzamos, porque tal vez quisimos vivir la vida un día a la vez y no nos preparamos, o no nos preparamos poniéndonos metas y objetivos, y llega el momento de ser adulto y volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que en nuestra vida dejamos de hacer muchas cosas para poder alcanzar esos objetivos. Este tema vamos a hablar en el transcurso de esta hora, así es que les invito a que puedan escucharlo por completo, porque al final vamos a entrar en una reflexión que nos puede ayudar para nuestra vida. En primer lugar, hay que mencionar que el ser humano es vulnerable. Todos somos vulnerables. El ser humano es vulnerable. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy estamos acá viviendo, mañana no lo sabemos. Hoy tenemos salud, mañana tal vez no la tengamos. Y así ha pasado últimamente. En los últimos días, en los últimos meses, hemos estado viviendo una situación muy crítica. Todo ser humano está viviendo una situación muy crítica. Tenemos miedo de poder salir de casa. Vamos a hacer las compras con mucho cuidado para tratar de no enfermarnos. Tratamos de cuidar nuestra salud. Hoy en día nos damos cuenta que la salud es muy importante, que la salud es demasiado importante y que queremos cuidarla, ¿sí? Hoy en día nos damos cuenta que así es. Antes tal vez no nos preocupábamos tanto. Porque pensábamos, no pasa nada. Salíamos a trabajar, salíamos a pasear, salíamos
de vacaciones, hacer las compras, andábamos paseando con los amigos y no pasaba absolutamente nada. Hoy en día, cuando salimos, nos andamos cuidando, salimos de vacaciones y nos andamos cuidando, andamos por la calle y nos andamos cuidando. En todo momento, cada uno de nosotros nos andamos cuidando. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Estamos vulnerables hoy en día y el ser humano es vulnerable. Somos vulnerables y nos hemos dado cuenta de ello. Tal vez antes no era así, pero con lo que está pasando a través de la pandemia nos damos cuenta que así es, que tenemos que cuidarnos día tras día. Y cuando ya tenemos una gripe, cuando ya tenemos temperatura, cuando ya tenemos dolor de garganta, cuando ya tenemos una tosecita, nos da miedo, porque creemos que es parte de la enfermedad y nos damos miedo, y nos da miedo. Y cuando nos da miedo sentimos temor, ya pasamos por eso, pero sentimos temor. ¿Por qué? Porque pensamos a veces hasta lo peor que le puede pasar a nuestra familiar, a nuestro hijo, a nuestra mamá, a nuestra hermana, y nos damos cuenta que es importante la salud, cuando antes tal vez no le dábamos esa importancia. Y repito, el ser humano es vulnerable. Sin embargo, aún así, muchos jóvenes, la mayoría de la juventud, hace planes. Y es bueno hacer planes. Es bueno tener en cuenta que necesitamos planear nuestra vida. Es bueno darnos cuenta que necesitamos planear nuestra vida porque necesitamos objetivos y necesitamos metas. Todos necesitamos objetivos en esta vida y necesitamos metas. Más adelante vamos a hablar de ello, de objetivos, de metas, de felicidad, de ser felices con lo que nosotros hacemos. Pero hoy en día, los jóvenes hoy en día necesitan ese tipo de motivaciones, metas, objetivos. Hay algunos que lo hacen, hay otros que no. Hay jóvenes que se trazan metas, que se trazan objetivos. Y ellos dicen, a tal edad voy a terminar mi carrera universitaria, a tal edad voy a casarme, a tal edad voy a tener ya mi casa, mi auto, y comienzan a ponerse metas y objetivos. Pero la realidad de la situación es que nosotros somos vulnerables. Tal vez esos objetivos, esas metas que nos trazamos, tal vez no las vayamos a alcanzar, porque se dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es? Y se dice que la vida es neblina, que simplemente se desvanece. Y a veces es cierto, ¿Cuánto tiempo nosotros podemos vivir? ¿O cuál es el máximo de edad que el ser humano pudiera vivir con mucha vitalidad? ¿70 años? ¿60 años? ¿70? ¿80? A veces ya hay personas con 80 años y ya andan dando las últimas. Y suele pasar. Hoy en día hay que darnos cuenta que el tiempo es limitado. Que el tiempo es limitado y que a veces no lo sabemos aprovechar. Así es que creo que es importante que nosotros aprovechemos el tiempo y, aparte de ello, que nos demos cuenta que somos vulnerables. El ser humano sí lo es, pero aún en medio de todo ello, tenemos que aprovechar el tiempo y el momento que estamos viviendo. De una buena manera, claro está, porque a veces podemos vivir solamente por vivir al día, como hemos venido mencionando. Vivir por vivir, vivo un día, no pasa nada, me la paso de fiesta, me la paso con los amigos, me la paso disfrutando un estilo de vida totalmente diferente y no planeo nada para mi futuro. Como veníamos mencionando, nosotros tenemos que vivir, sí es cierto,
A veces el futuro es incierto, pero nosotros tenemos que vivir pensando en que podemos llegar al día de mañana. Si no llegamos, pues ni modo, ¿verdad? Si no llegamos al día de mañana, pues ni modo. Pero sí tenemos que pensar en que podemos llegar al día de mañana. Si llegamos al día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Si no llegamos, desafortunadamente, pues ni modo. Bueno, los jóvenes se han trazado metas, se han trazado sueños, se han trazado objetivos. Y a veces no son alcanzables. O nos desviamos o simplemente no los alcanzamos. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que en algún momento hemos tenido sueños y metas o hemos trazado objetivos y no los hemos alcanzado? No los hemos logrado y nos quedamos frustrados, ¿verdad? Nos quedamos frustrados con la idea de que yo pude haberlo logrado, yo pude haberlo hecho. Si hubiera tenido recursos, si hubiera tenido dinero, yo lo hubiera logrado. A veces ese es nuestra excusa de decir, si hubiera tenido, lo hubiera logrado. Si mis papás me hubieran apoyado, lo hubiera logrado. Y a veces les digo, esa es nuestra excusa. Algunos tal vez sí tenemos excusa, algunos, porque tal vez la familia necesitaba del apoyo de uno, que tuvimos que meternos a trabajar de lleno, fuimos quienes estuvimos al frente de la familia cuando papá no estuvo. Entonces tal vez algunos sí tuvimos excusa. Pero hay una frase que me llama mucho la atención. Hay una frase que me llama mucho la atención. Y esa muchas veces se utiliza para motivar a las personas con respecto a lo que estamos hablando. Y dice que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. ¿Será verdad o será mentira? Podríamos decir que en parte tiene verdad y en parte tiene mentira. Para mi gusto sería, la frase podría cambiarla a decir, a veces no es tarde para volver a empezar o para comenzar. A veces. Porque si aplicamos esa frase de decir, nunca es tarde para volver a empezar, tendríamos que analizarla muy bien. Creo que sería muy debatible. ¿Por qué? Porque supongamos que a los 20 años de edad tú quisiste hacer un proyecto. Tal vez quisiste poner un negocio, pero por alguna situación ya no pudiste. Tal vez no tuviste los recursos. Tal vez tuviste algunos problemas económicos, algunos problemas, tipo de problemas fiscales, económicos, de esos que uno a veces se mete en problemas cuando va a poner un negocio, ¿sí? Y tenías 25 años y tenías esa ilusión de poder lograrlo, pero no lo hiciste, Pasó el tiempo, ¿sí? Llegaste a los 40, 45 años, 50 tal vez, y te enfermaste. Te enfermaste de gravedad, quedaste mal. Y yo te pregunto, ¿es tarde para poder iniciar otra vez el negocio? ¿O no lo es? Y a veces por eso les digo, es debatible decir, bueno, no es tarde o sí es tarde. Por eso sería mejor, a veces no es tarde para poder volver a empezar. Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que de chico, de niño, tú quisiste jugar en el mejor equipo de la Liga Mexicana, las Águilas del América. Supongamos que quisiste jugar de niño en ese equipo, pero por alguna situación no pudiste entrar a la escuelita de las Águilas del América. Entonces pasó el tiempo, tú tenías esa ilusión de poder hacerlo, de poder entrar, pero fue pasando el tiempo, comenzaste a estudiar, comenzaste a crecer,
comenzaste a tener otros proyectos, comenzaste a tener otras ideas, poco a poco se te fue saliendo de la mente la idea de poder jugar en ese equipo, poco a poco se te fue saliendo de la mente el jugar fútbol y llegaste a los 30, 35 años de edad y de repente dices, oye, yo tenía la ilusión y tenía el sueño de jugar en las Águilas del América, pero ya tienes 30, 35 años de edad, difícilmente vas a tener una oportunidad para poder entrar, y menos si has dejado de entrenar, si has dejado de jugar, difícilmente vas a poder hacerlo. O sea, es demasiado tarde para poder empezar o para poder iniciar. Entonces, por eso les digo, el llegar a cierta edad, y querer volver a empezar, a veces podría ser debatible. Si es, en algunas ocasiones, volver a empezar sería lo máximo, sería bueno. Sería decir, bueno, tengo una oportunidad. Y creo que en este mundo todos tenemos una oportunidad de vida. Ya habíamos mencionado eso. Todos tenemos una oportunidad. Todos. Siempre hay oportunidades en la vida. Y mientras haya salud y mientras tengamos vida, tenemos oportunidades. Tenemos esas oportunidades para poder empezar. Para poder empezar. Vida, necesitamos salud, necesitamos vida, necesitamos para poder volver a empezar. ¿Sí? Yo creo que ahí sí podríamos debatir un poco con respecto a ello. Tal vez algunos no están de acuerdo en decir, bueno, es que creo que todos los días es una oportunidad para volver a empezar. Sí es. Todos los días tenemos una oportunidad para volver a empezar, pero ya cuando entramos en materia de decir, ¿empezar qué? ¿Empezar un proyecto? ¿Empezar un negocio? ¿Empezar a estudiar? ¿A los cuántos años de edad? ¿40, 45 años? ¿30, 35 años? Todavía hay oportunidad. Claro, hay mucha gente que estudia una carrera a los 45 años de edad y termina su carrera, y creo que es un objetivo muy sano, y es un objetivo y una meta que la verdad te va a ayudar. ¿Sí? Tal vez a los 50 años, 60 años vas a empezar un negocio, un emprendimiento, vas a poder quieres iniciar un negocio y lo puedes lograr, lo puedes alcanzar, pero hay cosas que tal vez no podríamos volver a empezar. Hay cosas que todavía que no podríamos volver a hacer. Pero en su mayoría creo que a veces no es demasiado tarde para volver a empezar. A veces. En su mayoría podríamos decir que no es demasiado tarde para volver a empezar. Para volver a empezar otra vez. Hay muchas cosas. El tiempo, como veníamos mencionando, es limitado. Es limitado. El tiempo es limitado. Entre más temprano iniciemos nuestros proyectos, que mucho mejor. Entre más temprano empecemos nuestros proyectos, que mucho mejor. ¿Qué proyectos pudiéramos tener a los 20, 25 años? Terminar nuestra carrera universitaria, emprender, ¿sí? Emprender. Una vez emprendiendo, teniendo negocio, pues ¿por qué no pensar en matrimonio? Y después todas las cosas vienen por sí solas. Hay muchas cosas que vienen por sí solas. Pero entre más temprano comencemos a trabajar, entre más temprano iniciemos con proyectos, con vida, que mucho mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque miren, cuando estamos jóvenes tenemos fuerza, hay vitalidad, hay fuerza, podemos concentrarnos más, podemos trabajar más, podemos dedicarle más tiempo a los proyectos. Y es bueno, dedicarle tiempo a los proyectos es bueno, es trabajo, es emprendimiento, y tenemos que hacerlo, y muchas veces pues nos tenemos que esforzar más,
porque así es, porque tenemos que esforzarnos, porque tenemos que dedicarle tiempo a un proyecto. ¿Sí? Cuando ya iniciamos un proyecto a veces es más complicado. Es más complicado porque ya no tenemos la misma energía, porque ya no tenemos las mismas capacidades, la memoria, la fuerza, se van a ir perdiendo poco a poco. Y vamos a ir perdiendo, con el paso de los años vamos a ir perdiendo muchas cosas más. Aparte de lo físico, vamos a ir perdiendo muchas cosas más. Por eso les decía, el ser humano es vulnerable. Somos vulnerables. Todo mundo es vulnerable. Y a veces no queremos aceptarlo. No queremos aceptarlo porque dice, bueno, es que yo mi vida ya la tengo definida. Yo ya sé lo que voy a hacer. Yo ya sé a dónde voy a ir. Yo sé qué es lo que voy a hacer con ella. Tengo metas, tengo planes, tengo objetivos. Y a veces pensamos que nada nos va a impedir poder alcanzar esos objetivos. Y estamos hablando de una manera tal vez banal, de una manera vana. Pero muchas veces no alcanzamos esos objetivos porque la realidad es que la vida es vulnerable. Y hay cambios que afectan nuestra vida. En cualquier momento afectan nuestra vida. Por eso, y este mensaje precisamente es para la juventud de hoy en día, para los jóvenes. La juventud es un regalo. La juventud es un regalo, la verdad. Y pudieran decirme por ahí los adultos, oye, ¿y nosotros qué? Sí, todos los adultos ya hemos pasado por allá, por acá. Hace unos días, en el primer podcast que tuvimos, y gracias por la confianza, gracias por la confianza que me brindaron. Me mandaron un mensaje. Una mamá muy preocupada me mandó un mensaje por su hijo, porque su hijo tiene algunos problemas emocionales, y uno de los problemas emocionales que tiene es que tiene miedo, le da miedo. No me explicó muy bien la situación, pero me dijo, es que mi hijo tiene miedo. Hemos platicado con él, hemos hablado con él, y desafortunadamente mi hijo sigue teniendo miedo. Y muchas veces no sabemos cómo enfrentar esos miedos, dependiendo de qué tipo de miedo o a qué le tenemos miedo. A veces pudiéramos decir, es que yo le tengo miedo a la vida, es que yo le tengo miedo a poder emprender y fracasar, es que yo tengo miedo poder hablarle a la gente, porque no sé qué es lo que voy a decir. Tengo miedo de exponer porque no sé hablar, porque tengo miedo de que se burlen de mí. Hay muchos tipos de miedos, pero tenemos que enfrentar esos miedos. Y yo les voy a decir algo. Yo les he mencionado que en primer lugar, nosotros, mi familia, yo, somos una familia que cree en Dios, que cree en Jesús. Y una cosa que nosotros tenemos que hacer para poder enfrentar esos miedos es ponernos en las manos de Dios. No podríamos poder enfrentar nada si no nos ponemos en las manos de Dios. Tenemos que ponernos en las manos de Dios para poder enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias, para poder alcanzar nuestros objetivos. Y, como veníamos mencionando, la juventud es un regalo que a veces desaprovechamos, que a veces no sabemos qué hacer con ella, ¿sí? Y en la juventud es cuando echamos a perder todos nuestros sueños. Es cuando echamos por la borda todos nuestros sueños. A veces queremos terminar nuestra carrera y desafortunadamente quedamos embarazadas. Cometí ese error
y ya no puedo seguir estudiando. Ya no. He conocido muchas muchachas que en algún momento platicamos y que por algún error que ellas cometieron y pudiéramos decir, es que ¿por qué le llamas un error al hecho de quedar embarazada? Bueno, en términos generales pudiéramos decir que el ser humano debe de estar acostumbrado a ello. Pudiéramos decir, es que el ser humano debe de estar acostumbrado y ver que eso es normal. Pero en términos cristianos, no es tan normal. Es más, no es normal en términos cristianos. Podríamos meternos en un dilema y podríamos entrar en un debate para poder explicar todos los términos para poder hacerlo. Y aún así, no hay necesidad tal vez, no hay necesidad tal vez de que seas una persona religiosa si quedas embarazada o en este caso embarazados, tanto hombre como mujer, si quedan como pareja, hablando de pareja, si quedan embarazados, pueden truncar sus sueños, terminar su carrera, de seguir estudiando, de emprender. La juventud, como veníamos mencionando, es un regalo. Es un regalo que hay que saberlo aprovechar. Porque a veces llega el momento en que ya se pasa el tiempo, ya nos dimos cuenta que tenemos 35, 40 años, 45, 50, y volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que ya pasó mucho tiempo y que no hemos hecho absolutamente nada. La juventud es un regalo y tienen los jóvenes que tomar decisiones para que influyan en un cambio de vida. Y yo espero que me puedan dejar los comentarios lo que ustedes creen y lo que piensan al respecto. Y podría ser muy debatible, pero al final de cuentas podemos llegar a una conclusión. Y con respecto a los jóvenes, la juventud se debe de trazar proyectos de vida que puedan cumplirse, que puedan que estén a su alcance, porque podríamos ponernos proyectos grandes, objetivos grandes, que tal vez no vamos a alcanzar, que tal vez no nos va a dar el tiempo o los recursos no vamos a tener para poder terminar con ese proyecto, con esas metas, o poder alcanzarlos. Y eso sería frustrante, sería más frustrante. Hay maneras de cómo podemos echar a perder nuestra juventud. Hay muchas maneras de cómo podemos echar a perder nuestra juventud. Muchísimas. Una de ellas es no hacer nada por tu vida. No tener objetivos, no tener metas, no tener proyectos. Esa es parte de otra. Cuando nosotros o la juventud se mete en vicios. Cuando los jóvenes se meten en vicios, es más difícil que tengan proyectos. Sí puedes decir, bueno, es que es debatible también. Me podrían decir que es debatible. Pero una persona con vicios, un joven con vicios, es más vulnerable a no concluir con sus proyectos que una persona que no tiene vicios. Vuelvo a repetir, podría ser muy debatible y nosotros aquí podemos mencionarlo. Podríamos debatir mucho con respecto a ello, pero es parte del proceso. La juventud a veces echa a perder sus sueños y sus metas y proyectos porque no tomamos buenas decisiones. Y hablando de decisiones con respecto al podcast anterior, decidir, tomar buenas decisiones. Si tomamos malas decisiones, vamos a tener consecuencias malas. Nos va a traer consecuencias malas. Nos van a traer consecuencias difíciles. Pero
hay que pensarle bien. Ahora, no es tarde para empezar. Aún no es tarde para empezar. Estamos hablando acerca de los de jóvenes, de la juventud. Aún no es tarde para empezar. Hay tiempo para comenzar. Hay tiempo, todavía tienes tiempo. Tienes 20 años, tienes mucho tiempo todavía por delante. Tienes 25 años, tienes tiempo para empezar, para iniciar un proyecto, para volver a empezar. Tienes tiempo para poder hacerlo. Hay personas que no les gusta hacer nada. Hay personas que no quieren hacer nada. Bueno, creo que en algún momento van a tener una consecuencia de vida. En algún momento van a tener una consecuencia de vida. ¿Por qué? Porque en este mundo nosotros tenemos que hacer algo. Siempre tenemos que hacer algo. Y pues sí, nos vamos a cansar en algún momento, nos vamos a fatigar, pero hay que hacer algo en nuestra vida y con nuestra vida. Porque la juventud no siempre la vamos a tener o no siempre la van a tener. Esta vida tiene muchas cosas que ofrecerte. Pero cuando nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho, que todo lo que se ha trazado, que todo lo que hemos logrado, a pesar de que nos esforzamos y todo lo que ustedes quieran, hay veces que aún así no nos llena. Hay juventud o hay gente que aún alcanzando sus objetivos y sus metas y sus proyectos, no están satisfechos. No están satisfechos. Es más, no están satisfechos porque no son felices. Y ahí está uno de los dilemas de la vida. Puedes alcanzar tus objetivos, puedes alcanzar tus metas, puedes alcanzar tus proyectos, puedes alcanzar todo lo que te planeaste, pero al final de cuentas no estás satisfecho. Y hay muchas personas así, que no están satisfechas con lo que han logrado, con lo que han obtenido. Y a veces entran en depresión, entran en situaciones más críticas y por ahí vienen otras cosas más complicadas, más difíciles. Quiero contar una anécdota, más bien una anécdota, es una reflexión con respecto al rey Salomón. Salomón, ya habíamos hablado de él en algún podcast. Salomón era un hombre que pues era un rey, y como rey obviamente que tienen todo, tienen riquezas. Solamente para poder mencionarles, Salomón tenía riquezas, tenía mujeres, tenía sirvientes, tenía prácticamente todo, tenía ganado, tenía todo tenía. Muchas veces decimos, el hombre, las personas que más tienen están peleadas con lo espiritual o con Dios, porque a veces prefieren o le ponen todo el empeño a las cosas materiales que a vivir una vida con Dios. Pero miren, la idea no es que la idea o de lo que estamos hablando en estos momentos es que no importa cuánto tengas, si tienes poco, si tienes mucho, al final lo que importa, la realidad, lo más importante en esta vida es que a pesar de lo que tengas, ya sea poco o mucho, nunca te separes de Dios. Sea poco o sea mucho, nunca te separes de Dios. ¿A qué voy? Salomón era un hombre rico, tenía todo, y en algún momento se separó de Dios. En algún momento de la vida, Salomón se separó de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que Salomón, que Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te voy a dar? Y Salomón pidió sabiduría. Pidió sabiduría para poder dirigir su vida, pero en algún momento de su vida, en algún momento de la vida, Salomón se desvió. Se desvió y se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Tanto se alejó que cayó muy bajo en su vida
y hasta perdió conocimiento. Pero dice la Biblia que volvió en sí en algún momento. Es decir, recuperó su memoria, y en ese instante, en esos momentos que regresó él, que volvió en sí, en esos momentos que volvió en sí, escribió el libro de Eclesiastés. Algunos tal vez lo han estudiado, algunos tal vez no, pero escribió el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés prácticamente es un libro de consejos para la juventud, consejos para los jóvenes. Hoy en día la juventud necesita muchos consejos. Bueno, consejos para los jóvenes, consejos para la juventud. El libro de Eclesiastés. Entre los que destacan algunos consejos muy importantes. Entre ellos uno, cuando empieza, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, Salomón, teniendo todo, cuando regresa en sí, se da cuenta que todo lo que tenía, que todo lo que había, todo lo que él poseía, era vanidad. Vanidad de vanidades. Todo, dice, todo es vanidad. Y hay otra cosa todavía importante con respecto a ello, y dice: tenía todo lo que quería. Todo. Salomón tenía todo lo que quería. Dice: no negué nada a mis ojos, ni ninguna cosa que deseara. Fíjese nada más. No negué nada a mis ojos, ni ninguna cosa que deseara. Imagínense cuál era el estilo de vida de Salomón, que veía algo que le gustaba y lo adquiría. Veía algo que le gustaba y lo adquiría. Y estamos hablando de todo, no solamente de algunas cosas, estamos hablando de todo. Si le gustaba a una mujer, la tomaba. Si le gustaba un caballo bonito, hermoso, lo tomaba. Si le gustaba tal cosa, la tomaba. O sea, él no negó nada a sus ojos, ni ninguna cosa que deseara. ¿Cuántas cosas nosotros hemos deseado? ¿Cuántas cosas hemos mirado que nos gustan y no las podemos adquirir porque tal vez no nos alcanza el dinero, porque está fuera de nuestro alcance, porque tal vez no tenemos las capacidades para poder alcanzar eso que nosotros estamos deseando? Pudiéramos decir ahorita, no sé si me estás escuchando en estos momentos, ¿qué cosa tú desearías o deseas tener en tu vida que tal vez no te alcanza para poder obtenerlo? Y por más que luches y por más que hagas, tal vez nunca lo vas a tener. Pero Salomón no. Salomón dice que nunca negó nada a sus ojos, ni ninguna cosa que deseara. Jamás. Oh, imagínate. Es una situación que nos pone en un dilema, porque dijeron, bueno, a mí me gustaría tener tal cosa y tal vez no puedo tenerla. Y Salomón, rapidito, en un momento, en un instante, obtuvo todo lo que él quiso. Pero llega a la conclusión y dice: esto también es vanidad. Todo es vanidad. A pesar de que no negué nada a mis ojos, a pesar de que yo obtuve todo, a pesar de que logré todo y a pesar de que tomaba todo, también eso era vanidad. Y dices, bueno, o sea, ¿cómo? Tal vez porque ya no tenía nada, o sea, tal vez lo estaba diciendo porque ya no tenía nada, ¿sí? Pero el rey Salomón dice, no. Cuando volvió en sí, él se dio cuenta que todo lo que había hecho estaba mal. O sea, casi todo lo que había hecho estaba mal. Y escribió ese libro de Eclesiastés para que no cometan o no cometamos los mismos errores que cometió Salomón.
Otra cosa dice, miré, dice, todo lo que había hecho mis manos. Todo lo que habían hecho mis manos. Y vi que también era vanidad. O sea, todo lo que logré era vanidad. Entonces, llegamos a la conclusión con respecto a lo que hablamos primeramente. Sobre proyectos, sobre metas, sobre la juventud. Todo eso, dice Salomón, es vanidad. Entonces no lo hago. Entonces no me pongo metas. Entonces no me pongo proyectos. Entonces no emprendo un negocio. Entonces no me preparo para poder tener un estilo de vida mucho mejor. No, claro que sí. Claro que sí. Hay que hacerlo, hay que ponerse proyectos, hay que ponerse metas, hay que alcanzar objetivos. Hay que luchar para poder alcanzar esos objetivos, hay que trabajar para poder hacerlo. Pero no te olvides de Dios. Puedes hacer todo eso sin olvidarte de Dios. Puedes alcanzar objetivos, puedes trazar metas, puedes trazar proyectos, pero sin olvidarte de Dios. Esa es la idea. Puedes luchar, puedes trabajar, puedes emprender. Puedes ser un buen doctor, puedes ser un buen licenciado, puedes tener un negocio, puedes tener departamentos de renta, puedes tener una plaza comercial donde rentes locales, puedes crecer económicamente si tú quieres, pero no te olvides de Dios. Eso es lo que trata de decir Salomón. ¿Por qué? Dice al final del libro de Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el significado que le da Salomón a todo ese estilo de vida. Entonces, sí podemos hacerlo, sí podemos lograrlo, sí podemos ponernos metas, ponernos objetivos de vida, trazar proyectos, pero no nos olvidemos de Dios. Es más, para que no tengamos sueños rotos, hablando de sueños rotos, hablando de los sueños rotos que hemos tenido, para no tener sueños rotos, para no tener esos, pon esos proyectos, ponlos en las manos de Dios. Traza tus proyectos, traza tus metas, traza tus objetivos, traza todo lo que tú tengas que hacer o quieras hacer estando joven todavía, y ponlos en las manos de Dios. Y tú te vas a dar cuenta que teniendo a Dios de lado, las cosas son totalmente diferentes. Y vas a poder luchar y vas a poder enfrentar. Ahora, no nos equivoquemos. Poner nuestros proyectos en manos de Dios significa que vamos a aceptar la voluntad de Dios. No significa que vas a realizar todos tus proyectos y objetivos. No, de igual manera vas a tener tropiezos. Tal vez alguno de tus proyectos no va a funcionar, tal vez en algún momento va a fracasar tu proyecto, pero en manos de Dios vas a enfrentar la situación totalmente diferente. ¿Sí? En vez de entrar en depresión, tal vez vas a entrar en una instancia donde te vas a poner a meditar y vas a poder comprender qué es lo que pasó, qué es lo mal que se hizo en el proyecto para que se cancelara o para que fracasara. Pero hay que saber hacerlo. Hay que ponernos en las manos de Dios para poder lograrlo. Necesitamos hacerlo. A veces es un poco complicado, pero hay que hacerlo. Creo que esto es el todo en nuestra vida.
necesitamos. Y de esta manera no vamos a tener esos sueños rotos. No vamos a tener esos sueños rotos en nuestra vida. Tal vez esos sueños que de niños quisimos tener. Sueños que tal vez se esfumaron. Yo no sé a quién le hablo en este momento. Tal vez alguien esté escuchando en este momento donde sus sueños no los alcanzó. Tal vez sus sueños no les alcanzó. Tal vez los sueños que tiene aún son alcanzables. Y si son alcanzables, todavía, levántate. Si tus sueños son alcanzables todavía, levántate de donde estás. Y hay que emprender. Y hay que hacerlos. Pero para poder lograrlo, necesitas moverte. Necesitas salir de esa comodidad. Necesitas salir de tu burbuja para poder hacerlo. Si esos sueños todavía son alcanzables, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. No significa el hecho de que hayas cometido un error en tu juventud, no significa que hoy no puedas alcanzarlos. Tal vez no los alcanzaste cuando estuviste joven, pero tal vez hoy sí tienes la manera de cómo lograrlos. Hay que levantarse y poder hacerlos. Por eso les digo, a veces, no es tarde para poder cumplir con tus sueños o para poder realizarlos. A veces sí, a veces no. Y si estoy hablando a alguien que tiene un sueño que todavía es alcanzable, pues hay que buscar la manera de cómo lograrlo, de cómo poder alcanzar ese sueño, esa meta, ese proyecto. Pero hay que levantarse porque si queremos alcanzar nuestros sueños y todavía seguimos acostados y todavía seguimos pensándole, y si lo voy a lograr y si no lo logro, es más, ya tengo 40, 45 años para meterme a estudiar. Ay, no, se van a burlar de mí. ¿Qué van a decir? Usted no se ande diciendo, no se ande mortificando por lo que van a decir de usted. Al contrario. Si usted va a iniciar nuevamente, adelante. Hay que darle para adelante. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que dedicarse, hay que darle para adelante para poder comenzar a cumplir nuestros sueños. ¿Qué sueños tenías? ¿Qué sueño tenías de chiquito? ¿Qué sueño tenías de niño para poder lograr y para poder alcanzarlos? ¿Qué hiciste? Tal vez no te alcanzó, tal vez no tenías recursos, tal vez no tenías el apoyo. Hoy de grande tal vez tienes esa oportunidad, hay que aprovecharla. Hay que poder aprovecharla para poder lograr esos sueños. Esos sueños que tal vez se rompieron en algún momento, pero hoy todavía no es tarde para poder iniciarlos. Así es que vamos a darle para adelante y alcanzar nuestros objetivos de vida. Cuando tú hayas concluido con ese objetivo, te vas a dar cuenta que te vas a sentir alegre, dichoso, porque alcanzaste tus sueños. Pero, como veníamos diciendo, primero pon tus sueños, tus metas, tus proyectos en manos de Dios. Las riquezas no están peleadas con Dios. Al contrario, no están peleadas con Dios. Hay un claro ejemplo, Job. Job era un hombre rico, tenía todo. Todos los días ofrendaba a Dios, todos los días. Era un hombre recto, diferente, sí, amaba a Dios, totalmente diferente. Cuando vinieron las pruebas, él se mantuvo firme. Ahí estuvo, firme. A pesar de las pruebas, del dolor, sufrimiento y las pérdidas que tuvo, él estuvo firme. Ahí estuvo, firme, como un roble. No se doblaba.
Y cuando él pasó todas esas pruebas, fue doblemente bendecido. Así es que, adelante, si tienes proyectos de vida, si tienes metas que todavía no has cumplido y todavía son alcanzables, adelante, hay que hacerlo. Todavía tenemos tiempo, hay que hacerlo. Todavía tienes vida, tienes fuerza, tienes salud, adelante. Hay que hacerlo, hay que lograrlo, alcanzar esos objetivos, porque esos objetivos te van a ayudar. Así es que espero que te haya gustado este tema, este podcast. Así es que vamos a continuar hacia adelante, echándole muchas ganas a la vida, esperando que puedas tener éxito en ella. Esto fue Hablemos Claro.